Bienvenidos a Tapa Dura, el podcast de la Biblioteca de Cobeña. Hoy os traemos un nuevo programa del Sillón de Lectura, el cual pues lo vamos a realizar César. ¿Qué tal, César? Hola, Andrés. Javier. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Diego. Buenas tardes. También Leire y yo, Andrés Moreno. A ver, primero vamos a empezar un poco pues por las novedades de la biblioteca. Uh-huh. Hemos echado un ojo a Sí. ver lo que había y hemos elegido algunas cosas. Hemos quitado la morralla y hemos dejado lo bueno. No, hombre, no te pases, No, moralla no hay en esta biblioteca, todo es legible. Digamos Bueno, que alguna cosa, ¿eh? nos ha costado elegir, pero hemos elegido uno cada uno. Entonces, César, ¿tú qué has Pues yo, elegido? mira, gracias a las novedades he descubierto a la autora esta que he elegido, que es Annie Ernaux, que es la actual premio Nobel. Y- Tú has ido a lo fuerte, a ¿no? lo seguro, premio Sí, Nobel. es verdad. Sí. Mira que normalmente no busco esos autores, ¿no? No los premios, pero en este caso me ha sorprendido la obra, la de Mira las luces, amor mío. Ujú. Os la recomiendo totalmente. Es de la editorial Cabaret Voltaire, de la traducción Lidia Vázquez Jiménez. A modo de diario, la mujer se dedica a hacer reflexiones sobre las personas, pero utiliza un entorno que son los supermercados y los hipermercados, que es el espacio donde existe la cotidianidad y la rutina del día a día, pero la mujer tiene una afilada visión de todos los comportamientos humanos. Además trata las cosas de una manera brutal, tanto las costumbres, las clases sociales, la evolución de la sociedad, el cambio de la tecnología, que lo vamos descubriendo con el cambio de los cajeros. Es curioso. Ujú. A mí me ha gustado muchísimo, la verdad es que es muy original, un análisis muy agudo social, humorístico en momentos, pero sobre todo es entretenido, ligero y fácil de leer. De hecho, voy a hacer una cita para que veáis, y dice, cito literal: el tiempo de espera en una caja expone como ninguna en otra parte de manera tan evidente nuestra forma de vivir y nuestra forma de nuestra cuenta bancaria, nuestras costumbres alimenticias, nuestros intereses más íntimos, hasta nuestra estructura familiar. Los productos que disponemos en la cinta dicen que vivimos solos, en pareja, con bebé, con hijos pequeños, con animales. Exponemos nuestros cuerpos, nuestros gestos. Dice, pero al fondo, dándonos igual, nos exponemos puesto que no nos conocemos nadie. Yo he de decir una cosa. Yo soy muy de elegir mira que no hay que hacerlo, pero yo soy muy de elegir los libros por la tapa. O sea, a Sí. veces no sé ni qué libro estoy comprando o qué libro estoy cogiendo, pero la tapa me gusta y lo cojo. Y este es de una colección de libros, de esos que son la mitad roja. Sí. ¿Sabes cuál os digo? Y No, este no. Voltaire tiene formato más... Sí, es up, negro y blanco. negro y blanco, que sí, es un chaval que está saltando, como si fuera en el ya supermercado sé con, cuáles, ya sé con cuáles. con un Pues carrito. creí que era uno que es mitad rojo, Ah, no, mitad... tú dices Ese los de es- periférica. Los de Eso es periférica, eso es. Ese Sí, sí. sí, sí. Es el Qué siguiente, colección. Diego. Ah, es el siguiente tuyo. Sí, Pero sí, bueno, sí. si ves a un tío saltando, seguro que te interesa también. No, Bueno, no sé yo. Lo curioso, soy muy lo curioso de deporte. este No. editorial es que tiene formato de bolsillo. Sí, sí. Porque- No, porque además sus libros, Sí, todos o casi todos los de la autora, son súper cortitos. cortito. Sí, Pero es una autora 122 que- páginas. Sí. Va a lo que va. Es muy brillante. Además es súper observadora. Sí. O sea, todos y muy intimista. Sí. Entonces, bueno. Además, ella dice, que lo he entendido, que le leí en una cosa que decía que su literatura es autobiográfica, sociológica y de historia. ¿Y respecto al Nobel? ¿Os cuadra para el Nobel? ¿O Hombre, pues a mí, ¿sabes una cosa? canta bien? A mí me gusta porque es una persona, eso que siempre decimos de los escritores que no se posicionan. Yo no hablo de ideología, pero sí de los hechos que vivimos socialmente. A mí sí me gusta por eso. Bueno, no vamos a discutir la Academia Sueca, a ver si vamos a tener un problema. No se lo decía porque digo, como se lo dieron, le dieron el de literatura al cantante, digo. Ya, dirán, ¿no? Sí. Sí, en su momento, sí. Bueno, va cambiando. Javi. Bueno, pues en la biblioteca ha aterrizado la sexta novela de un autor llamado Santiago Lorenzo, que es de Portugalete, nació en el 64 y que vive en un pueblo perdido de Castilla. Esta novela tiene el título de Tostonazo, así como suena, aunque no parece que lo sea. Tuvo un éxito anterior muy importante en 2018 con Los Asquerosos, o sea que los títulos son un poquito... Los elige bien. Los elige bien. Sí. El autor ha sido, antes de novelista, ha sido guionista de cine, director y productor. Y en esta novela parece ser que aborda en parte también el mundo del trabajo cinematográfico. Él mismo declaró en una entrevista que se puso a escribir literalmente huyendo del podrido negocio del séptimo arte.
O sea, que este No, también... se nota. Se nota. Y además Se te voy a nota, ¿no? decir una cosa, que hay un personaje que es Sisto, de la hora, que yo creo que es que tiene cuentas pendientes con alguien en su vida, de verdad. Su vida, ¿no? Porque de verdad que tú no puedes tratar tan bien como lo trata el tema de ese personaje. O sea, de verdad está muy bien reflejado. Sin embargo, o sea, hay una primera parte de esa novela que va de ese ajuste de cuentas, Sí, sí, porque yo creo que es Por así. fino, ¿no? Sí, sí. Pero a mí me gustó más la segunda parte Sí, de la sí, novela. brutal. O sea, Sí, sí. ya creo que se A partir desarrolla en del- Ávila y sí. tal. A mí me gusta más. Sí, O sea, ahí vi más retazos de lo que fue el gran éxito de Santiago Lorenzo, Sí. que fueron Los Asquerosos, eso es. que fue un éxito de público y ventas descomunal. Sí. Y en este, pues, bueno, me sorprendió el título. Dije, bueno, Sí. el marketing se ha ido por... Yo no sé si lo compararías tú, Diego. Por No la sé, como portada, portada. con tostonazo. Una no sé, austera, el ¿no? La título. portada. No, pero Sí, sí, muy sí. austera. Una austera, sí. No, el tío me cae bien, ¿eh? Sí, bueno, pues algo es algo. Es que, ¿qué editorial era? No lo Blackie tiene. Books. Ah, vale, Blackie es que Books. es una pequeña editorial. Sí. Sí. No tiene esos... Pero Diseños tan- pequeña pero matona, tú. Sí, Porque tiene cosas así, o sea, muy cuidada. pero Todo tapa dura, debo decirlo. Muy Sí. buena. sorprende que después del éxito anterior siguiera con la misma editorial el autor, te quiero decir, porque ya Sí, sabes sí, que sí. la gente... No le Además, hayan fichado una reeditaron, gorda. Sí, sí. reeditaron otras novelas suyas en bolsillo y demás, pero sí que le pega que esté con Blackie Books. O sea, por su propio carácter y por el tipo de escritura. Hay que decir una cosa sobre este libro que es muy español, ¿eh? Sí, O sea, mentalidad muy... Sí, sí. sí, total. Pero Sí, bueno, alguna reseña que he leído sobre el estilo habla de un estilo, incluso estilo casi años 40-50, y Sí. ponía como ejemplo el título, Tostonazo, que es una palabra que no se usa Sí. hoy en día Es que, demasiado, sí. ¿no? es que O sea, además tiene un Santiago gusto... Lorenzo tiene la adjetivación esa que tiene en sus frases, de verdad. Eso es muy curioso, por eso triunfó tanto. y tiene un vocabulario muy, Sí. muy de la calle, Sí, Ujú. que de repente personal. suelta un palabra y dices, y se los inventa. sí. Hay otros palabras Mochufa que se los era, ¿no? inventa. Me parece, Sí, que la de famosa los, palabra de- sí, la de los asquerosos, asquerosos. que se hizo famosísima. Mo- Esa novela a mí me encantó muchísimo, Sí. Los Asquerosos. Pero bueno, Diego, Pues yo... de entre todo lo que había de novedades, Todo lo que había, he cogido dos cómics, como siempre. El primero, pero este es para novedades y el otro será como recomendación, ¿vale? Son Bien. el Yin y el Yang. Me los he traído, algo muy radiofónico, para que podáis ver las portadas. Ah, vale. El primero es El pueblo de arena y escamas azules. Es un manga japonés de Yoko Komori, estos nombrecitos, sí. y es de Milky Way Ediciones, que ha publicado varios mangas, todos muy bien elegidos. Son 2 volúmenes. En este caso, este es el volumen 1 y trata de una niña, bueno, ya adolescente, que se muda a vivir de la ciudad de Tokio a un pueblo costero. Es el pueblo del que era su madre que ya ha muerto y por eso se mudan. Se muda con su padre a casa de su abuela. Ella y su padre se llevan bien, pero me gusta mucho cómo trata de una manera muy tranquila y muy poco directa el cambio de alguien de una ciudad a un pueblo. Y cómo un pueblo da pie a una vida más calmada, Sí, sí. que da pie a más relaciones con la gente. Ya. Y es justo lo que nota ella. Me gusta mucho cómo lo transmite. Además, el dibujo es, por supuesto, en blanco y negro, como casi todos los mangas, pero es muy simple, no busca grandes alardes. Y es todo muy tranquilo. Es un libro para leer calma y dejarse llevar por el relax que tiene. Y todo está rodeado de mucha mística, mezcla mucho con la mística, porque ella está todo el rato recordando una cosa que le ocurrió con 4 años, que es que estuvo a punto de ahogarse en la playa del pueblo y la salvó una sirena. Y esa unión, toda esa mezcla de cosas, pues resultan en un libro bastante curioso y que merece la pena. Muy bien. Es curioso porque normalmente el manga japonés siempre es asociado a la acción, y esto me dices que es relax. Todo lo contrario. O sea, no es nada, no es Pokémon ni Ni hay campo de buscos. Que se acerca a lo mejor más a la novela no hay japonesa, violencia, ni que es más... eso es como una novela, pero dibujada. Y japonesa. Y Japón. No, tiene buena pinta. Muy bueno, 100% recomendable. Además, este primero está aquí en la biblioteca y el segundo también lo va a estar.
O sea que si alguien se anima, primero y segundo. Como iniciación es un buen libro, sobre todo para, a lo mejor, para chavales acostumbrados a videojuegos y eso, pues es un poco lento, pero para gente que no esté acostumbrada a la novela gráfica o al cómic japonés, es una primera buena toma de contacto. Pues a tomar nota. En mi caso, yo entre toda esa cantidad de novedades de estos últimos meses, pues yo me quedo con La Gran Serpiente, de Pierre Lemaitre, editado por Salamandra, la cual, bueno, es la primera novela negra, pero que es la primera vez que se ha editado aquí en español. Se ha traducido y o sea, él no ha tocado nada. La escribió, se quedó ahí y él decidió que iba a publicarla tal y como estaba. Porque él, claro, él ya después de esto ha escrito muchísimo de novela negra y de no novela negra, de histórica y demás. Pero decidió que, bueno, así se había escrito y así se quedó, ¿no? Eso tiene dos razones, o porque se puso a leerlo y dijo menudo truño, pero tengo que venderlo como sea, o qué de curro me va a llevar. No creo. Dicen que es muy estilo Tarantino. Sí, bueno, la historia es, la protagonista es Matilde Perrin, una señora ya de 63 años aproximadamente, que tiene una historia muy curiosa, porque ella fue una heroína veterana de la resistencia francesa, de la Segunda Guerra Mundial, pero que ha envejecido, pero sigue haciendo ciertos encarguitos, que hay un comandante por ahí que de repente pues le llegan, pero que últimamente pues ha tenido algunos descuidos, las cosas pues hay algunos detalles que se le han ido de las manos y entonces las altas esferas van contra ella. Pero claro, los de las altas esferas no cuentan con que ella sigue teniendo muchos recursos. Entonces es una mezcla de novela negra, humor, crítica descarnada, tremendo. Yo la verdad es que lo disfruté mucho, noté mucho que era su primera novela, porque yo he leído otras novelas negras suyas, pero a mí me gustó mucho, me pareció muy inteligente, la verdad. No sé si habrá que leerlo. ¿Sí? Bueno, Lemaitre es un autor seguro. Sí. O sea que... Sí, para mí es un gran narrador. Sí. Seguimos con Leire, ¿qué nos traes? De las novedades, bueno, pues yo la que puedo decir que he leído sí o sí es la de Marina, que es a lo mejor, bueno, pues dentro de Carlos Ruiz Zafón, de sus novelas a lo mejor más juveniles. Y yo que me leí la trilogía de La Niebla, pues encontré que se parecía bastante, la verdad, tanto en trama como en personajes y toda la ambientación, pero la verdad es que me gustó bastante más porque aquí ahondaba más sobre los personajes y el misterio, aunque se resolvía y eso, tenía trasfondo pues ese sobrenatural que le gusta a Carlos Ruiz Zafón y que se da mucho en la trilogía La Niebla. O sea, se resolvía, pero luego lo importante era la relación de los personajes, que eran bastante interesantes. Y luego tiene un ambiente así muy bonito, así como gótico, así es una especie de realismo mágico, describe de una forma muy bonita la ciudad de Barcelona. Luego te quedas con algunas frases muy líricas. Entonces, yo es un libro que disfruté bastante, la verdad. ¿Se puede calificar de novela juvenil? Yo diría que sí. A ver, empiezo por decir que es que los personajes son más o menos, pues eso, adolescentes y bueno, como yo la relaciono mucho con la trilogía esa, sí que diría que es juvenil, pero no por eso disgustaría a ningún adulto. No es excluyente, ¿no? No. ¿Y tú leíste la de La Sombra del Viento? No, ese es uno de mis pendientes de este año, pero también lo era del año pasado, así que a ver si lo consigo leer. Así no pasa del 23. Se transforma en pendiente del 24. No, por favor. No. Este año. Vale. Yo es que de Ruiz Zafón tampoco te creas tú que he leído... No, yo ese que acabas de comentar. Yo sabes por qué no he leído, porque aparece el nombre muy grande en las portadas de los libros y me echa para atrás eso. Oh, vale, Impone. o sea que te gustan las portadas, pero que no aparezca el autor muy grande. Pequeñito, más pequeñito que el título. Y cuando aparece más grande ya no me fío, porque digo, uy, este... Sí. Bueno, es que tiene caché ya el autor. Claro. Entonces, No, Eso sí, pasa, habla eso peor pasa. de la editorial que del autor, que es la que hace... Pero me echa para atrás. bueno. Además,
Marina es uno de los libros de este año de lectura obligatoria para el instituto. Ah, sí. Pues es Creo juvenil total. recordar que es Sí. cuarto de la ESO Sí. o tercero. No lo sé. Literatura de aprendizaje, Tercero, como ¿verdad? decían. Yo ahí me Mm. leí El laberinto de las aceitunas. Qué Mendoza. buena. Tremendo. Mejor, también. mejor. Hombre, eso es una joya. Sin Sí. duda. Te diviertes además. Sí, sí, sí. Muy bien, pues ahora pasamos a hablar de los libros que hemos leído en el club de lectura, bueno, en los clubes de lectura de la biblioteca. Bueno, y continuamos con los libros de los clubes de lectura. Estos últimos, ¿eh? Vamos a ver, tenemos por aquí Lolita de Nabokov. ¿Qué me Madre decís? mía, qué riesgos corréis, ¿eh? Sí, nos gusta el riesgo literario, Sí, ¿verdad, sí, César? literario. La verdad es que merece la pena, ¿eh? La verdad, hemos disfrutado mucho en el club de lectura con este libro. Pues Pero es un habrá libro- generado polémica, ¿no? Mucha polémica. Mucha. De Además, hecho, es un libro que ya tiene años, o sea, Sí. que ha envejecido, que es un Sí. reserva, efectivamente. pero que hoy en día Puede es producir. muy actual. Sí, sí, muy actual. El tema que trata. Sí, porque la hipersexualización de la sociedad es Tremenda, tremenda. tremenda. Que no sabríamos qué sucedería si un autor se propusiera hoy en día escribir algo parecido y en esos términos. Posiblemente lo Seguramente- escribiría, pero no se lo publicase. Claro, claro. Eso lo Puede primero, ser. ¿no? Sí, sí, efectivamente. No, a lo mejor sí, porque hay mucha... Buscando la polémica, a lo mejor sí se lo publicaban. O se, Bueno, o se lo bueno, tendría cuidado. que autopublicar o algo así. Cuidado. Mucha censura. Cuidado porque el nivel de censura actual Sí, sí, es sí. brutal. Sí, Pero seamos pero- políticamente correctos. Digamos que, Sí, no, que sí, todo, efectivamente. todo va bien. no existe. Pero perfectamente recomendable. Sí, Sí, sí. sí, sí. Es un efectivamente. libro que merece la pena, Sí, sí, una lectura tranquila, y luego el comentario es muy interesante. sí, sí. O sea, en la reunión fue muy interesante. Yo te Bueno. voy a decir una cosa. Creo que es, junto con el japonés que os leísteis, de los que yo he oído que os hayáis leído, los dos que más riesgo habéis corrido al Ah, sí. leerlos. Físico, además. Físico. Sí, sí, no, hombre. Lo que pasa es que da para discusiones serias. O sea, Sí. Pero bueno, seguimos el otro que también hemos tocado, de Luis Landero en este caso, El balcón en invierno. Este ya es diferente, pero no es una novela al uso, ¿verdad, César? No, no. Es Es una autobiografía, Sí, el autor, de sus vivencias rurales, de cuando sus orígenes en Badajoz. La verdad es que está curioso porque te retrotrae esos tiempos donde no existía ni siquiera transportes para llegar a sus pueblos. O sea, existía todavía la labranza como tal, y la verdad es que Hubo lectores muy, muy interesantes que le gustó muchísimo porque habían tenido en su infancia un contacto muy directo con el mundo rural claro, y les había teletransportado de una Nostalgia. manera, pero vamos, nostalgia pura y dura, lo que dice César. efectivamente. Muy, muy, muy... Y además, muy bien escrito. Sí, sí. Porque Luis Landero Landero es de es los lo que que tiene, no da puntada Sí, además Extremadura es una tierra que atrae mucho. O sea que... Sí. y transmitió muchísimo. La gente en el club le gustó Sí, sí. muchísimo. Y luego también trata el tema de su relación con su padre, que también es muy, muy cercana. Sí. Brutal. Los estudios, las expectativas. Que había Qué creado. malas. Sí, Sí, muy, muy, muy interesante. Sí, muy sí. recomendable también. también. Y terminamos también con Maus, de Art Spiegelman, un cómic que, bueno, Segunda Guerra Mundial, campos de concentración. Y el holocausto. Sí. A ver, sabéis que yo soy muy pro cómic, pero Pues a mí- Maus no es de mis favoritos. No, pues a mí sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por el dibujo? ¿Por la temática? A ver, el dibujo, yo soy muy abierto con los dibujos, ¿eh? Ya os he dicho en otros momentos que Black Sat, que es zoomórfico también, es me parece que está por encima, no se le puede llamar ni cómic, está Ya. por encima. Pero en Sí, este caso la estética es algo con... es mi opinión, sé que estaré equivocado seguro, pero Una es un opinión- tema muy trillado y quizás en su momento Sí, pero lo acerca a un espacio de lector que a lo mejor está muy bien tratado, el tema. Es muy De verdad, didáctico. a mí, ya, efectivamente. pero quizás en su momento fuese algo más llamativo, pero actualmente Hombre, Sí, vamos a ver, que es muy conocido, que el tema está tratado y demás, sí, pero lo que tú dices, en su momento, rompedor. Y en la actualidad yo creo que es muy didáctico. O sea, yo conozco que Sí. hay institutos yo para que lo chavales jóvenes, ponen de lectura. sí, Aquí efectivamente.
Sí, pero yo creo que es precisamente por eso, porque eso que dices de que se trata en un instituto quizás sea incluso un punto en contra para él, porque en un instituto no te recomendarían un cómic que realmente, o algo que realmente fuese impactante y te marcase profundamente en tu punto de vista. Creo que Maus está bien, trata el tema de una buena manera y didáctica, como dices tú, pero no va a hacer una línea anticonciencia, no va a dejar una marca profunda. Simplemente da a conocer ese tema, efectivamente. Pues no sé, yo es que es eso, a mí me gustó mucho porque además el dibujo me gustó mucho. ¿Por qué? Porque no es un dibujo que digas es una maravilla de dibujo, pero se adecua perfectamente a lo que intenta contar. Sí, efectivamente. O sea, de quiero contar esto y no quiero que, por así decirlo, Sí, que se te vaya los ojos que el a diseño otro sea lado que superior a la historia. Sí, es muy Exacto. minimalista, efectivamente. Sí, muy Entonces, simplista. por eso esto hace que el foco de interés Está en la vaya historia. a lo que en este caso yo creo que quiere el autor. Al Que resaltar, además hay que tener en cuenta que la historia es la historia de su padre. claro, efectivamente. O sea, que es un hecho, por así decirlo, real. Evitar el Lo cual le da negacionismo de esos hechos. una cosa muy interesante. Pero bueno, ahí está. También está en la biblioteca para el que Tenéis lo que leer quiera más cómic leer. Sí, también, hay para muchos, romper hay esa muchos. barrera. Y bueno, terminamos con los episodios nacionales, que ya estamos a puntito de terminar la Sí, primera sí, serie, la ¿verdad, primera César? serie, totalmente, sí, ahí estamos. Madre mía, eso sí que tiene mérito, ¿eh? ¿Te parece más riesgo eso o el primero? No, los O episodios Lolita. nacionales, más esfuerzo seguro. Sí, conlleva Sí, un no, esfuerzo. pero el aprendizaje Correcto, es, sí. es tremendo. Es tremendo. Sí. O sea, el conocer de esa manera y El siglo cómo lo X, escribía el siglo XIX Pérez de español. Galdós. Sí, está muy bien. Muy interesante. La verdad es que todo... Un siglo muy denostado, ¿eh? En España. Efectivamente. Nos hemos dado Descono- mucha leña nosotros mismos por ese Y siglo. desconocimiento. Pero, mucho de ello. pero por el desconocimiento. Efectivamente. Porque si tú lo conocieses, Sí. lo apreciaría de otra manera y sobre todo también el contexto histórico. Pero bueno, ahí estamos, dándole caña. Ujú, Muy interesante. Mucho ánimo. Sí, a tope. ujú. Bueno, pues seguimos con la siguiente sección. En este caso, pues las recomendaciones. Y ahora vamos con la sección de recomendaciones. ¿Quién empieza, César? ¿Te atreves? Me atrevo, venga. Venga, recomiéndanos algo bueno. Mira, bueno. yo os recomiendo algo ligero, pero además esas lecturas de cuando después de que has tenido lecturas complejas y densas, pues para tener un momento de tranquilidad y tal. Yo os recomiendo Recuerdos de un jardinero inglés, de Reginald Arkell. Es de la editorial Periférica, esa que Diego siempre dice que todos son buenos Estos esos son buenos, libros. estos son buenos, de Periférica. Esa estos que son nuestro buenos. amigo Diego nos lo recomienda a todos. Y el traductor es Ángeles de los Santos. Es una novela costumbrista y de la literatura inglesa. Trata de un entrañable jardinero que a sus 80 años rememora su vida con anécdotas y que desde niño mostró su pasión por las flores, sobre todo las silvestres. Para mí tiene una facilidad el hombre de mostrar una ironía, una crítica y un humor que me encanta, porque se desarrolla en una campiña, en una mansión londinense, o sea, al lado cerca de Londres. Es la típica literatura inglesa que si os gusta, y es muy socarrón en sus expresiones, toca mucho, encarna valores, sobre todo de la vocación y la dignidad sobre su puesto de trabajo, que me gusta bastante. Y el final tiene una carga de profundidad sentimental brutal. Si tenéis Kleenex, cogerlos al lado, Vaya. porque de verdad que puede ser brutal. Vaya. ¿No Kleenex, parece tú. rara la relación de los ingleses con los jardines y con las Sí. plantas? Muy bonita. No. La verdad. Le dan mucha importancia. Claro. Sí. Lo que hacen Ah. también les gusta los cementerios, que los tienen muy cuidados, pues Sí, ir sí. a pasear ahí como quien va al parque. Sí, Sí. sí. Tolkien abrazaba árboles. Sí. Tiene una relación ahí un poco... brutal. Curiosa. A mí me gusta mucho lo que es la literatura costumbrista Bueno, es que- británica Efectivamente. y en este caso yo creo que es, vamos, un exponente, yo De creo lo que de libro. mejorcito, de lo mejorcito, de verdad. Yo creo que de libro. No sé, para mí me gustó mucho, por ejemplo, que también lo leímos hace mucho tiempo en el club de lectura, el del mayor Pettigrew se enamora, Sí. que también es muy british,
que a mí me encantó. Y este yo creo que... Este lo tengo ya apuntado. Sí, sí, cogerlo. Este yo lo tengo apuntado porque yo creo que es lo que tú dices. Si es un libro que es fácil, pero que además te aporta, te parece... El personaje de verdad que es entrañable, o sea, os va a quedar grabado. El octogenario. Y los clines. Que Y no mojéis encima, el libro. y Sobre encima todo si de la Diego biblioteca. es de periférica, ¿sabes? Sí, sí, Esto No, yo lo puede recomiendo. fallar. No me lo he leído, pero lo recomiendo. Esa editorial, todo bueno. sí, sí. Bien, pues Leire. Bueno, pues yo sigo en mi línea de recomendar juvenil y voy a decir pues Nacidos de la Bruma, que es el primero que inicia la saga Mistborn, de Brandon Sanderson, que es un escritor de fantasía que ahora mismo tiene mucho tirón, está en auge. Y bueno, pues en esta edición de Nova, el traductor es Rafael Marín. Y bueno, pues eso, decir que es un libro complejo, más o menos, pues de fantasía, por la construcción del mundo, es decir, que hay que tener cierta cabeza para para ir haciéndote tú el mapa mental de lo que son los poderes, cómo funciona, situarte un poco en el mundo, pues esto que a veces pasa con la fantasía, que todo es nuevo, sobre todo en el primer libro, y pues para colocarte hace falta paciencia, como podría pasar pues con Tolkien y El Señor de los Anillos. Pero la verdad es que es un libro muy original, o sea, creo que el autor ha traído un soplo de aire fresco al género, la verdad. La construcción del mundo es brillante, presenta un sistema mágico, la verdad, muy innovador, basado en la quema interna de metales. Es como que ellos tragan metales y según el metal que estén quemando por dentro, pues pueden, yo qué sé, impulsarse o empujar de metal, como si fuesen imanes. Es decir, es para ir descubriéndolo poco a poco, ir disfrutándolo. Y nada, la verdad, o sea, ese es el principal fuerte. Los personajes, pues, también se disfrutan, son bastante carismáticos. Y bueno, la trama es un poco lo mismo de siempre, podríamos decir, pero es lo que él necesitaba porque lo que quería escribir realmente era el segundo libro. Entonces, el primero va simplemente, pues, de un mundo gobernado, pues eso, por un tirano que se hace llamar un dios y que lo controla absolutamente todo, y bueno, pues típico grupo rebelde de los suburbios que quiere derrocarle. Y de ¿Y eso va el la primero. saga esa, cuántos libros son? Está la trilogía principal y luego hay otra era, que creo que son otros 3, y ahora está sacando pues otros. Y luego dentro de todo eso está dentro de lo que llama el Cosmere, que es como su mundo, lo que va construyendo. Vamos. Es Y yo complejo. no he leído ningún libro suyo, pero creo que Son son tochos. tochos Son importantes. Hay que tener paciencia, o sea, es para dedicarle un tiempo. Pero la verdad es que leerse se leen bastante bien, son ligeros. ¿Y a La qué prosa no es complicada. ¿A qué se asemeja? ¿Es más Tolkien, más The Witcher? No sabría Dungeons and decir. Dragons. O sea, ¿Que es estilo medieval o es más...? es estilo medieval, pero creo que es solo en esta era, porque luego creo que su mundo va evolucionando, y entonces pues yo creo que luego se asemeja más a la edad moderna, pero no estoy segura porque no lo he leído. Esto sí, es como un sistema feudal, así medio medieval, pero la verdad es que es bastante innovador, o sea, puedes decir que te recuerda a ciertas cosas, pero sí que crea un mundo propio. ¿Y es muy violento o es más de...? No, muy violento no. Bueno, describe mucho las peleas y todo eso, pero no es gore ni nada. O sea, es un libro bastante family friendly, la verdad. No es explícito en temas molestos. No, a mí me parece en este tipo de literatura que tiene un mérito tremendo. Sí, sí. Porque, claro, encima me dices que evoluciona de era, pero mantiene o sea, lo que es una base, pero va evolucionando, personajes, tal. A mí me parece... Y ahí me cuesta un poco entrar a este tipo de series, pero como entre, ya van uno detrás de otro. Por eso yo he preguntado, ¿cuántos son? Digo, porque claro, si son muchos a lo mejor me meten un lío. Como ¿sabes? las series, ¿no? Sí. Si coges una, no la dejas. Pues No él dirá, tengo. porque escribe infatigablemente. Creo que en la cuarentena escribió 4 y los está sacando ahora. Qué barbaridad. Totalmente. Tiene una cabeza, la verdad es que es un escritor que merece la pena al menos leerse algo suyo, porque realmente en el momento está siendo... ¿Y habla bastante mucho de religión? Él tiene, en cada libro presenta como un sistema de religión, pero no es realmente importante. Vamos, sí es importante, pero como que no le dan tanto pie.
Es decir, es como, sí, tienen religión, pero no, realmente el autor no propone que exista un dios. Lo digo porque el autor formó parte de una... Sí, lo sé, secta. pero yo no lo veo. O sea, no veo la huella en lo que escribe. ¿Una secta, quieres decir? No, en una ¿Es mormón? iglesia, No, sí, es puede mormón ser. o algo Ah. así. No sé Yo- qué de los últimos días, una de esas. Ujú. Ah. Yo no lo he notado, al menos. Vaya, Leire, lo has explicado muy bien. Me han entrado ganas de Pues leerlo. nada. ¿Y la portada qué tal? ¿Es de periférica? No. Solo lee por No, favor. prefiero las portadas de la versión en inglés. O de la versión de lujo que están sacando ahí, ilustrada, en tapadura y todo eso. Tapadura. verdad es No me hacen Bueno, sí. mucha gracia las de... Sobre todo para tirarlo Justo, a alguien. pero bueno. Pues como ese te lo tiren, No, duro. ya te digo. Mejor que no. No se tiran los libros, se leen. Que No, quede no a las claro el personas, mensaje. se tiran a las personas. Bueno, Javi. Bueno, yo me he metido en el terreno de nuestro Diego, que es el de las novelas gráficas, tiras cómicas, cómics, etcétera. Se trata de un clásico, o casi el clásico de los clásicos. Según me he informado, podría ser la primera novela gráfica en español. No sé si es verdad. Bueno, se titula El Eternauta. El título ya es muy prometedor. Su guionista era Héctor Germán Oesterheld y el dibujante era Francisco Solano López. Se publicó en Argentina en los años del 57 al 59 de forma periódica y ha alcanzado la categoría de mito. Yo había visto un reportaje sobre la vida del guionista y me llamó mucho la atención. Entonces, bueno, lo he leído y he quedado verdaderamente fascinado. Es una obra que empieza con el propio guionista como personaje y se le aparece otro personaje que viene del más allá y de un tiempo distinto y le empieza a contar qué ocurrió en la ciudad de Buenos Aires y por extensión en todo el planeta Tierra. Nada menos que una invasión por un procedimiento verdaderamente sorprendente y llevado a cabo por unos personajes también entre animales y humanos también sorprendentes, pero que esconden unos últimos personajes llamados ellos que no aparecen y que son los causantes de todos los males. Sobre esto ha habido interpretaciones de tipo político, histórico, muy, muy interesante. Sin entrar en tantas honduras y quizá tantas interpretaciones que son sugerentes, quizá lo más inmediato es que es una novela dibujada, ¿no? con una calidad enorme, con un suspense absoluto. No se sabe muy bien, hay continuamente enigmas, no se sabe muy bien por qué están pasando ciertas cosas. Cuando parece que se obtiene alguna información, se obtiene un obstáculo, aparecen otros nuevos. El lector acompaña a los personajes en su propia incertidumbre con respecto a lo que va a ocurrir, tratando de averiguar qué ocurre y a la vez tratando de organizar una resistencia frente a lo que se ve como una invasión totalmente destructiva que está dominando toda la Tierra, etcétera. Y luego hay otra pregunta que yo me hacía mientras leía, es que claro, la historia empieza con alguien que viene del futuro y yo decía, ¿cómo narices va a enganchar el que viene del futuro con la narración? O sea, ¿cómo es que este hombre ha llegado ahí, ¿no? Y la resolución es espléndida, ¿no? Es muy, muy interesante. El dibujo a mí me parece muy bueno. Yo no soy muy entendido en este tipo de obras, pero los encuadres que hace, la variedad un poco en el estilo del cine, el plano, contraplano, el plano general, el plano en detalle, etcétera, son espléndidos. Se lee, se engancha totalmente. Empiezas a leerlo y quieres saber qué pasa, y te comes las tiras cómicas una tras otra, ¿no? Totalmente de acuerdo. El Eternauta es... A ver, a mí me gusta mucho la ciencia ficción y, en mi opinión, probablemente fuese de las primeras en español, pero lo que sí tengo claro es que el resto que ha habido después probablemente no le llegue ni a la suela de los zapatos a esta. Porque si tú ves una película de ciencia ficción, por ejemplo, Contact o películas así que son muy llamativas, o Interestelar, que son películas muy llamativas, todas ellas, lo mejor que tengan en esa película ya ha salido en el Eternauta. Así que a mí me parece algo absolutamente recomendable y que quien no se lo haya leído debería leerse. Sí, va a disfrutar un montón, de verdad, porque aunque no domines el género, no te hayas acercado mucho, desde luego quedas encantado. Porque la historia tiene una potencia, los personajes, las actitudes que tiene, las reflexiones que hacen, son, bueno, como si fueran los amigos tuyos en esa situación, ¿no? O sea, es muy, muy realista. Luego, por ejemplo, de esto de zombies que se ha visto últimamente,
The Walking Dead y todo esto es muy... Han chupado mucho de aquí, ¿sabes? De esta... Y luego los dibujos, tú dices que son dibujos que están muy bien, están hechos muy a posta para provocarte siempre esa sensación de ansiedad, ¿sabes? Siempre te llevan un poco en la cuerda de la ansiedad. Sí. Muy recomendable. Sí. Bien. ¿Y Diego? Y yo traigo como recomendación algo totalmente diferente, pero también es un cómic. Se llama Nevada y es el primero de las... Bueno, se llama Nevada y es el primero de la serie de Nevada. Se llama Estrella Solitaria. Es un cómic de Duval, Pecao y Wilson, de Yermo Ediciones. Y lo que me parece... en el argumento, es a lo mejor un argumento que no es muy llamativo, aunque une mucho las historias de Hollywood con las historias del oeste, con lo cual la mezcla está bien, está muy bien, es muy agradable, porque habla sobre el glamour de Hollywood y sobre la sequedad del desierto en trato y en todo esto, y está llevado todo por el personaje protagonista, que es Nevada Márquez, que es un fixer, una persona que se dedica a solucionar problemas. Y entonces trabaja para una productora de Hollywood y se dedica a solucionarle problemas con sus estrellas en todos los ámbitos. Sobre todo cuando tratan de huir a México, a Nuevo México, a irse por ahí de parranda y de fiesta. Entonces es muy rápido de leer, muy entretenido y gráficamente está muy bien. No tiene nada que ver con el Eternauta o con la que hemos hablado antes. La estética es brutal. Es muy y buena. la utilización de los naranjas y las sombras es brutal. Sí. A mí el desierto, esa estética del desierto y del oeste está muy logrado. Sí, parece una peli de John Ford ahí, Sí, ¿no? totalmente. A quien le gusten Sí. las películas de vaqueros, Sí. además está permanentemente haciendo referencias a historias del oeste o a... Sí, está muy bien. El final está basado en una... Bueno, no adelanto, ya lo leeréis. Spoiler. Pues ahí va la mía. Se llama Paradero Desconocido, de Catherine Cressman Taylor. Está publicado ahora, recientemente, en Salamandra, aunque ya lo ha estado en otras editoriales. Y en este caso, bueno, el refrán de lo bueno si es breve, 2 veces bueno. En este caso, pues se cumple. Son 77 páginas de una maravilla narrativa y con gran intensidad. Es una novela epistolar, muy sencilla. 2 amigos mantienen una conversación. Uno vive en Estados Unidos, el otro vivía allí, pero se trasladó en Alemania durante el periodo del ascenso nazi, ¿vale? A partir del 33, porque la novela se publicó en el 38. Y bueno, pues hay cartas cruzadas. El que se queda a vivir en Estados Unidos pues le va preguntando, porque está preocupado de las noticias que van apareciendo en los medios, y el otro dice que no hay problema, porque el otro va evolucionando. Al principio, bueno, no les hace caso y al final va entrando. Se va, por así decirlo, nazificando, si se puede decir. Y la verdad es que es muy interesante cómo evoluciona. La culpa y la venganza en este libro tienen un altar, es tremendo. Y lo que hay que tener en cuenta es que esta novela fue publicada en el 38 y se consideró en Inglaterra, en Alemania ni por asomo. Y se consideró que era un texto de denuncia y premonitorio de lo que iba a acontecer en el Estado alemán. Pero claro, ya hay cierta preocupación y apunta hacia ciertas cosas que todavía no habían pasado. Porque claro, la Segunda Guerra Mundial fue a partir del 39 y aquí ya iba apuntando cosas que, claro, te chocan y mucho. Y entonces, según vas avanzando, las cartas son de una intensidad y de un... No entiendo cómo puedes pensar de esta manera, y el otro es tremendo. La verdad es que merece la pena, porque además son 77 páginas que te las lees súper rápido, pues son cartas, y es que... A mí me ha impactado que porque es el seudónimo del nombre, porque es una autora realmente, y me ha impactado porque se pusieron de acuerdo el editor y el marido, porque decían que era una historia tan potente que no podía ser escrita por una mujer, y tuvieron que cambiarle. O sea, es brutal el patriarcado. ¿Este año? No. Que este año se ha reeditado, 38, ¿no? Pero sí, sea, es 38. En su momento se firmó en su momento como Cressman Taylor,
Y ahora ya se le ha Ahora puesto sí. Catherine, que es Eso es. el Pero en su nombre. momento, cuando se publicó, decidieron que era tan brutal la historia que no podía ser contada por una mujer. Y decidieron poner ese seudónimo. O sea, pero lo que he entendido es que el que está viviendo en Europa, ¿no? Va cogiendo Se nazifica. tendencias nazis, ¿no? Se nazifica. Sí. Vive en Alemania y el otro se mantiene viviendo en América. Y entonces, pero claro, está preocupado porque tiene familia en Alemania con orígenes, porque él es judío, con orígenes un poco complicados Sí. en la época. La ruptura entre dos amistades. Muy interesante. También aquí en la biblioteca, bueno, ¿Y la portada No. qué tal? más sencillas de Salamandra. Ya sabes, Salamandra, título, autor. Eso sí, el título autor tiene un tamaño adecuado, no es nada tal. La fotografía, y la verdad es que no me acuerdo cómo es la fotografía, tendría que buscarla. Pero bueno, como la gente lo va a ver en Sí. el podcast en YouTube, pues ya que juzgue. Pero bueno. Y también tenemos una recomendación que nos ha mandado Leire, como una nota de voz, sobre un libro muy interesante de Eloy Moreno. Hola, me gustaría recomendar el libro Diferente de Eloy Moreno de la editorial Penguin Random House. Me ha gustado mucho este libro porque te cuenta dos historias que finalmente, aunque no lo parezca, estén relacionadas de una manera bastante creativa y dando a conocer distintos aspectos de cada personaje que están entrelazados de maneras bastante originales. Es un gran libro para pasar una buena tarde, ya que es muy entretenido y se lee bastante fácil. Y esta ha sido mi recomendación. Muchas gracias. Muchas gracias, Leire. Está claro que Eloy Moreno está triunfando entre la juventud y lo recomendamos mucho. Además, el libro que recomienda Leire también está disponible en la biblioteca. Pues vamos a tener, antes de terminar, un par de avisos. En el Instagram del podcast, cada semana vamos a colgar lo que vamos a llamar el libro recomendado de la semana. ¿Cómo era el Instagram? Es @tapadurapodcast, para que todos lo sepáis. Todo el mundo a seguirlo. Muy interesante, ¿eh? Y vamos a poner cada semana el libro recomendado, con unas pequeñas directrices sobre el libro para nuestros oyentes, para que vean por dónde van los tiros de nuestras recomendaciones, y si quieren hacer una respuesta, pues estamos abiertos Claro. a recibir sus También tienes que recomendaciones. colar o proponer alguna títulos. recomendación mala de vez Claro. en cuando. Sea trampa, una recomendación trampa. No somos así nosotros. Pero también puede hacer un feedback muy interesante para que ellos también nos hagan recomendaciones Claro. y hacerlas recomendación de la semana. Y la segunda es que, buscamos pequeños recomendadores para el programa de Lectores Teta del podcast, y buscamos a niños y niñas entre 8 o 11 años aproximadamente, pues que nos quieran contar sus lecturas y sus recomendaciones para que los más pequeños también tengan Su espacio. su rincón, su espacio, y que también, su criterio muy válido. Y las pequeñas joyitas que van encontrando en la biblioteca, claro. Sí, porque si nos tenemos que poner a recomendar nosotros Sí, de esa había edad, vamos. Pero bueno, ellos tienen muy buen criterio. Bueno, y como siempre, acabamos con una cita, en este caso de Mircea Cartarescu. Y perdón a los que sepan pronunciarlos si lo he dicho mal, que probablemente sea así. Los libros son como las mariposas. Habitualmente tienen las alas plegadas, pero cuando lo abres es como si volaras en el cuello de plumón de una mariposa gigante. El libro no tiene un único par de alas, sino cientos. Y recordad, la lectura, como la vida, es maravillosa. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.